Como tantos jóvenes en el país, luego de graduarse de la universidad, una de las aspiraciones de Estela era emprender su propio negocio. Estudió diseño de modas en Chabón y, como todo diseñador, su sueño era tener su propia marca de ropa. Pero el problema no estaba en emprender, sino en hacerlo con propósito. Cuando empecé la carrera en Chabón, que tuvimos una materia que se llamaba Moda Ética, de hecho, ahí tomamos conciencia de lo que estaba pasando a nivel mundial con la moda rápida, de todo el desperdicio que había, de todo el consumismo, y eso creó en mí, digamos que un conflicto interno. Yo como que no me veía teniendo una colección, no me veía teniendo una marca que no tuviera como un propósito como fuerte detrás, algo como más allá. Y luego me topé con el upcycling. Upcycling, por definición, es aprovechar productos o materiales de desecho para fabricar nuevos productos de calidad, valor ecológico y valor económico. Su primer acercamiento a esta técnica fue luego de realizar una colección de bolsos para una marca de ropa de segunda mano. Pero Estela no se detuvo ahí. En medio de una pandemia y encerrada entre 4 paredes, tomó una blusa vieja que iba a botar y luego de algunas modificaciones la convirtió en una nueva. Le tomó una foto al antes y el después, la posteó en su Instagram y fue así como inició todo. Fue de forma muy orgánica porque fue una pieza que transformé para mí. Al subirla vi una respuesta muy positiva del público y eso me llevó básicamente a seguir creando piezas. Han pasado 2 años desde aquella primera publicación y ya no es ella sola. La magia pasó de su habitación a su propio taller. Tiene una comunidad de casi 10,000 seguidores en Instagram y el proyecto ya tiene identidad. Retazos. ¿Será el upcycling una respuesta al problema de los desechos textiles? Primero lo primero. ¿Qué es el upcycling exactamente? Retazos consiste en el upcycling, también conocido como la reutilización creativa de la ropa. Por ejemplo, una clienta nos trae un vestido que ya no le gusta cómo le queda o, por ejemplo, la silueta no le va acorde a su tipo de cuerpo y nosotros rediseñamos esta pieza. Hacemos una reutilización creativa para que la misma llegue a su máximo potencial. Primero en la evaluación necesitamos ver cuáles son las actividades del día a día, cómo es el estilo de vida, cómo es el tipo de cuerpo de la persona, para entender qué le conviene y cómo le podemos transformar su pieza. Faldas, blusas, camisas, vestidos e incluso pequeños bolsos con retazos de tela. Este equipo sabe exactamente qué hacer con algo que otros consideran un desecho. Bueno, la ventaja la veo muy clara y es que estamos reutilizando el material que ya existe en vez de tomar un nuevo material. Y sin duda alguna, el upcycling sabe sacar provecho de los textiles. Sin embargo, su definición habla de materiales de desecho de manera general. ¿A qué otro tipo de desechos se le puede sacar provecho? ¿Hay quienes lo hagan en nuestro país? En busca de respuestas, nos trasladamos a la Nueva Barquita, donde a orillas del río Sama se multiplica rápidamente una planta. Su aspecto es común, contrario a su impacto. La lila acuática, originaria de Brasil, es una flor invasiva que crece en los ríos y cuyo crecimiento causa serias implicaciones ambientales. Su abono, la contaminación. Los desechos que llegan al río y las aguas residuales son algunos factores que provocan que la lila siga creciendo y cubriendo más al afluente. Como consecuencia, se generan gases que afectan a la vida marina y a las comunidades que viven en el entorno. Dejarlas crecer significa un problema. Desecharlas en un vertedero generaría otro inconveniente. Sin embargo, hay manos que, mientras se combate el origen de las lilas, han encontrado una solución convirtiendo este desecho en algo nuevo y de paso han mejorado su calidad de vida. Bueno, inicio hace casi 9 años. Prosoli, en ese tiempo, hoy Supérate, trajo una cubana, la cual llevan a la vieja Barquita y comienzan a impartir los cursos. Y de esas mujeres que estábamos en el taller, pues me gustó bastante el proyecto, al explicarnos realmente qué se podía hacer con la lila y cuáles eran los beneficios tanto para nosotras que estábamos
haciendo el taller como para el medio ambiente. Al cabo como de 3 años participé en los premios Cities y me gané un premio, entonces todo eso me fue como entusiasmando a tener un nombre, a quererme seguir superando y a hoy en día seguir con mi proyecto, mi negocio. Con su microempresa se benefician varias personas, entre ellas el señor al que le paga para que retire las lilas del río, así como también a vecinas quienes le colaboran desde sus casas tejiendo los tallos de la planta seca hasta crear largos paños. Yo antes no hacía nada, no trabajaba ni nada, no tenía ninguna entrada, pero ahora desde que comencé a trabajar con la lila le he sacado beneficio. Se reúnen en la reducida sala de la casa de Silvia para ensamblar las carteras, zapatillas, monederos para damas y niñas, viseras, portafolios y sombreros que van con costos desde los 300 pesos dominicanos y para los que se necesitan hasta 500 lilas, materia prima que compra por sacos a unos metros de su casa. Esta es la mata de lila completa, este es el tronco, este es el tallo y estas son las hojas. Entonces nosotros utilizamos esta parte, esa es la que utilizamos. Se siente súper bien porque como te contaba ahorita, yo simplemente no estoy generando ingreso para mí, sino que estoy generando ingreso para otras personas y aparte de eso también estamos colaborando con la limpieza de nuestros ríos, de que esa agua esté más limpia, de que, por ejemplo, mira, esa lila se junta con esta planta, con esa hierba, y entre ellas que hacen, por ejemplo, el río, mira, llega hasta ahí, hasta allá atrás. Entonces, todo eso, cuando el señor me está buscando la lila, él la va cortando y la va chapeando. Entonces, imagínate tú que por lo menos hayan 50 mujeres produciendo, sacando lila de río, produciendo, emprendiendo su propio negocio con esta artesanía. Tú puedes darte cuenta cómo realmente el río va a ir respirando más y más. Silvia vende a través de Manos Dominicanas y otras tiendas que le compran al por mayor, pero su público final son turistas y ha encontrado apoyo en marcas locales como Océano Swimwear, con la que creó una alianza y puede vender lo que produce a través de su tienda. Bueno, si nuestro interés de promover y ayudar a estas comunidades y estas artesanas, hacemos trabajos con ellas, igual que, por ejemplo, las salidas de playa, nosotros hacemos con artesanas que son unas doñitas que trabajan desde su casa y pues hay un apoyo económico real. Y ahí entonces ahí viene lo que es la moda sostenible, como estábamos hablando, que es el apoyo económico, social y ambiental. Entonces está teniendo un triple impacto. Océano es una marca de trajes de baño creada por China y Raquel, dos amigas que, al igual que las historias anteriores, han encontrado cómo darle una oportunidad a desperdicios causados por los humanos. Por más pequeña que fuese nuestra marca, debíamos hacerlo bien desde el principio. Entonces ahí fue que decidimos para generar un impacto desde la materia prima y generar una economía más circular desde el inicio, pues utilizar textiles que se fabricaran a base de botellas de plástico reciclado y también redes de pesca post-consumo. El plástico es un material de origen sintético utilizado hoy en día de forma masiva. En muchas ocasiones no es reciclado y pasa a ser basura, por lo que se convierte en un elemento muy contaminante para el entorno. Sin embargo, reciclándolo se contribuye a un menor consumo de recursos naturales y a la limpieza de nuestro planeta. Las botellas plásticas se recogen del centro de acopio. Luego esto pasa por un proceso en el que se lava el plástico, el proceso tradicional del reciclaje, se lava el plástico, luego pasa por otra maquinaria que se encarga de triturarlo, limpiar todo y luego de esto convierten las
partículas de las botellas de plástico la convierten como en unos pellets o como en unas bolitas, y a partir de ahí es que se saca pues el hilo de la tela. Igual con el tema de las redes de pesca es lo mismo. Por ejemplo, cuando es botellas de plástico reciclado, se convierte en un poliéster reciclado. Entonces, cuando es redes de pesca, viene siendo un nylon reciclado. Toda la tela sintética es plástico, porque la gente no lo sabe y por eso muchas veces la gente se sorprende, ay, de botella plástica, como que no se lo cree, pero realmente toda la ropa que se hace con fibra sintética es plástico, pero es un plástico virgen, con lo cual lleva muchísimo más impacto negativo medioambiental y deja una huella ecológica más grande. Entonces nosotros lo que estamos cortando muchísimos... se reduce básicamente exacto, en un 60% lo que es el consumo de CO2, el consumo de energía, de agua. Eso es desde el momento de la fabricación. ¿Y eso se hace aquí en el país? No. Estos emprendedores son muestra de que el país está preparado para continuar desarrollando moda sostenible, lo que juntos consideran como el futuro dentro del sector. Pero hay desafíos y necesidades que enfrentan día a día como limitantes de sus oficios. Bueno, ahora mismo necesitamos un taller urgente. Estamos trabajando en la casa porque todavía no tenemos un taller. No puedo en este pequeño espacio meter 5, 10, 20 mujeres porque no hay forma realmente. No hay la comunidad necesaria, el espacio no es muy reducido. Entonces por eso tengo que limitarlo. Ya tengo casi 9 años en esto y he estado luchando todo este tiempo por eso Escola Taller, pero yo tengo la fe y la certeza de que pronto se puede dar. Aquí no se produce textil, entonces es a veces un poquito cuesta arriba, porque es como que, ok, yo puedo salir a tiendas a buscar cualquier tipo de textil y puede ser que lo vaya a encontrar, pero como la tecnología del textil de plástico reciclado es un poco como reciente, tiene poco tiempo en el mercado, y también a nivel internacional, bueno, no tan poquito tiempo, te estoy hablando de más o menos que como 10 años, algo así. Todavía aquí no ha sido como que un boom y hay tela reciclada como que en todos los lados. Pienso que en los próximos años se le puede dar muchísimo más enfoque a la moda dominicana y a que se fabrique tela localmente y de botella plástica sobre todo, porque como yo te estaba comentando ahorita, es una inversión muy grande. Nosotros realmente hemos hecho acercamientos con el gremio empresarial a ver qué se puede hacer y realmente hay interés, pero todavía no se ha logrado nada. A pesar de la falta de inversión y la necesidad de innovación tecnológica, formación, suministro de materia prima y, en especial, una legislación que regule el sector en general, su creatividad los ha impulsado a beneficiar al país en los aspectos económico, social y ambiental, trabajando directamente con desechos que nos afectan: la ropa, el plástico y la lila en los ríos. Nosotros como plataforma que promovemos el consumo responsable y ético en la moda, vemos con preocupación y también como una oportunidad el hecho de que cuando termina el mercado, mucha de la ropa termina siendo desechada aquí,